Hola mis amigos, qué bueno estar otra vez con ustedes y gracias por permitirnos entrar a su hogar, a sus vidas, para tener estos mensajes que Dios nos da a nosotros. Tenemos la intención, y es lo que pedimos a Dios, poder llegar a despertar la fe en nuestras vidas, la fe en tu vida, despertar la fe en el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, un Dios de vivos, un Dios que está real, un Dios que hoy está con nosotros, que como lo hemos visto en anteriores mensajes, como un Dios cercano, como un Dios que está a nuestro lado siempre. Y qué importante es creer, tener fe. La Escritura dice que la fe es aquella certeza de lo que no se ve, es la convicción, es tener aquello que todavía no lo veo, pero sé que está, ¿no? Es aquello que puedo agradar a Dios, porque dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, verso 1 al verso 6, y tenemos ahí una tremenda descripción de la fe, porque dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Por eso es que queremos despertar la fe en nuestro corazón hacia Dios, hacia su palabra. Y en esta oportunidad quiero hablarles de la vida de José, uno de los hijos de Jacob, el hijo menor, antes de que nazca Benjamín. José era el preferido de Jacob y tenía, por supuesto, sus hermanos, ¿no? Los 12 hermanos que fueron luego las 12 tribus de Israel. Pero dice que José era especial para Jacob y José tenía sueños grandes que Dios le había dado. Y cometió un error. José, por su inocencia, tenía 17 años en ese momento, y entonces José le contaba los sueños a la mamá, al papá y también a sus hermanos. Pero dice que los hermanos aborrecían a José. Eso lo vemos en el libro de Bereshit, en Génesis, en el capítulo 37, como allí José tuvo 2 sueños y se los contaba a sus hermanos. Entonces sus hermanos ya llegaron a despreciarlo, a odiarlo, a tal punto que buscaron la oportunidad de matarlo. Si no fuera por Rubén, que intercedió y lo tiraron a un pozo, a una cisterna que justamente no había agua, pero si había agua se habría ahogado José. Entonces Rubén dijo: no lo matemos, que no sea la mano nuestra sobre él. Entonces lo vendieron a unos madianitas que pasaron allí como esclavo. Entonces la vida de José es muy relevante, podemos aprender mucho de él. Un consejo: si usted tiene sueños grandes y que Dios les estaba hablando, no lo cuente a todo el mundo. Vea bien a quién se lo va a contar, porque a veces las cosas buenas despiertan la envidia de los demás. Cuando usted tiene un sueño de Dios, ore, búsquelo a Él, prepárese, porque el cumplimiento se aproxima. Y la vida de José en ese momento se sintió frustrado, vendido por los hermanos, odiado por los hermanos, por la gente que él debiera haber sido amado, apoyado. Fue despreciado, lo vendieron. Llegó a Egipto y lo compró un general del ejército de Faraón, pero dice allí en el capítulo 39 de Bereshit que aunque él fue vendido como esclavo y llegó allí a la familia de Potifar, se llamaba este general del ejército de Faraón, dice: pero Dios, esa palabra, pero Dios estaba con José y lo hizo prosperar en todo lo que él hacía. Era esclavo, tenía que limpiar la casa, tenía que hacer de todo, pero como Dios estaba con él y Potifar vio que Dios estaba con él, lo puso como mayordomo de toda la casa y de todos sus bienes. Como Dios, a pesar
de las malas decisiones nuestras o malas dificultades que tenemos que atravesar, Dios está con nosotros. Y José se mantuvo firme en la promesa, en el sueño que Dios le había dado. Pero claro, cuando él vio que todo iba bien, pensó, bueno, gracias a Dios, va todo bien, está todo marchando bien. Pero llegó un momento que la esposa de Potifar quiso aprovecharse de él, de un joven que era lindo, bello, atractivo, y él no quiso, él se mantuvo fiel. Se mantuvo puro delante de Dios. Él no quiso, y aparte por respeto también a Potifar, a su amo. Entonces la esposa de Potifar lo denuncia, dice que él se quiso aprovechar de ella y termina en la cárcel. ¿Cómo uno reaccionaría frente a eso, ¿no? Y vemos allí ya capítulos 40. Él está en la cárcel, luego lo ponen como jefe de la cárcel porque dice que Dios estaba con él. Pero Dios estaba con Yosef. Dios estaba con él y lo cuidaba y lo protegía y lo prosperó también en la cárcel. Lo pusieron como jefe en la cárcel. Luego él interpreta 2 sueños, ayuda al copero del rey, al panadero del rey, y les dice, cuando se cumpla esta palabra y estén frente a Faraón, acuérdense de mí, que yo estoy acá inculpado, soy inocente, pero fue injusto que a mí me hayan puesto en la cárcel. Pero estuvo 2 años en la cárcel y se habían olvidado de él. Cuando el copero estuvo frente al Faraón, se olvidó de Yosef. ¿Cuántas veces nosotros ayudamos a alguien y después cuando nosotros necesitamos, ese alguien se olvidó? Y estas cosas le pasaron a Yosef, pero Yosef estaba firme en el sueño, en la palabra, en el mensaje que Dios le había dado, que él iba a gobernar, que él iba a ser alguien grande y que su familia iba a ser beneficiada a través de él. Dios iba a usar a Yosef para bendecir a su padre, bendecir a su madre, bendecir a sus hermanos. Pero resulta que pasaron 13 años como esclavo allí Yosef en Egipto, hasta que llegó un momento que lo llevan a él delante de Faraón. Y él habla de parte de Dios a Faraón, interpreta un sueño, Dios lo usa a Yosef delante de Faraón y lo pone, Faraón a Yosef lo pone como gobernador. Y eso fue el cumplimiento del sueño, pero pasaron 13 años. Y luego se manifiesta, viene una gran hambre sobre toda esa tierra de Canaán y se enteran que en Egipto, porque Dios le dio una sabiduría a Yosef, le dio una estrategia. Todos conocemos los años de las vacas flacas y de las vacas gordas. Entonces allí Yosef tuvo una idea creativa, un consejo de Dios sabio para sobrellevar esos 7 años de hambre, porque Dios estaba con Yosef. Recuerde, Dios quiere estar siempre con nosotros. Mantengamos firme en la palabra de Dios. Creámosle a Él. Él es un Dios cercano. Y fíjense lo que dice en el capítulo ya finales, en el 45, cuando Yosef se manifiesta a los hermanos, porque los hermanos creían que ya estaba muerto, que se había desaparecido, y no sabían que él era el gobernador, el segundo después de Faraón. Pero Yosef no le guardó rencor. Él dice en el verso 5 del capítulo 45, Bereshit: ahora entonces no se entristezcan, le está hablando a los hermanos, no se entristezcan, ni se pongan mal de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Dios lo envió a Yosef. Él no le echó la culpa a los hermanos. No, le dijo: ustedes no fueron. Fue Dios quien me trajo acá. Fue Dios quien preparó todo
para que yo esté hoy aquí y le esté a ustedes bendiciendo y para preservación de la vida de ustedes. Porque si esto no habría ocurrido, todos los hermanos, inclusive Jacob, habrían muerto en tierra de Canaán. Pero Dios ya sabía que esto iba a ocurrir. Y Dios nos prepara a veces para enfrentar circunstancias, para ser de bendición luego a los demás. Por eso recuerden esto. Aunque estén pasando por dificultades, aunque lo hayan defraudado, aunque los más cercanos le dieron las espaldas, aunque se sienten que lo rechazaron, se sienten que lo envidian, se sienten y ven que la gente lo rechaza porque usted cuenta algo bueno, porque Dios le ha dado algo bueno, recuerdo, siempre Dios está con usted y no guarde rencor, no guarde odio, sino que perdone a esas personas, porque siempre hay un plan de parte de Dios. Por la fe, José se mantuvo firme. Por la fe, José se mantuvo fortalecido en la mano del poderoso, en la mano del Dios de Israel, en la mano del Dios de su padre Jacob, en la mano del Todopoderoso, del Creador de todas las cosas. Él se sostuvo firme en esa promesa de Dios. Hoy le animo a que se ponga firme en la palabra, busque a Dios y firme en la palabra, en las promesas. Lea las escrituras. Si no entiende algo, puede escribirnos, puede enviarnos un mensaje, puede consultar, preguntar. Pero es muy importante que despierte a Dios, a la fe, a su palabra, y camine en ella siempre. Recuerde, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y sus hijos aprendieron de la fe, de la perseverancia, porque dice que por la fe y la paciencia heredamos nosotros las promesas. Joseph, después de 13 años, recibió lo prometido y ha traído bendición, no solo a Egipto, sino bendición a toda su familia para preservación de sus vidas y darles posteridad, porque luego fue formado todo lo que es el pueblo de Israel. Así que mi oración, mi tefilot para ustedes es que Dios despierte el corazón de ustedes hacia Él y Dios les entregue y les aumente la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Shalom y hasta la próxima.